Vamos con el capítulo número 2, canto segundo, titulado Filosofía Sankhya o Yoga del Conocimiento. Este es para mí uno de los capítulos más importantes del Bhagavad Gita. Aquí Krishna le da a Arjuna la enseñanza. La filosofía Sankhya es la filosofía sobre la que bebe el yoga. Es, digamos así, el yoga del conocimiento, el Jnana Yoga. Bien, continúo leyendo. Sanjaya. Recordar que Sanjaya es el vidente ciego que narra la historia. Sanjaya. Al ver a Arjuna de tal suerte abatido y lleno de conmiseración, ansiosa la mirada y arrasados los ojos de lágrimas, Krishna le dijo estas palabras. Krishna, ¿de qué proviene Arjuna en estos instantes críticos, ese torpe desaliento, indigno de un hombre de noble raza, esa cobardía que cubre de ignominia y cierra las puertas del cielo? No te abandones a esa falta de virilidad que tan mal cuadra a un hombre como tú. Recordad que Arjuna era la casta de los satriyas, de los guerreros. Aleja esta vergonzosa debilidad de corazón y levántate, oh terror de tus enemigos. Arjuna. Oh Krishna, ¿cómo puedo yo, en medio de la pelea, asestar mis armas al hermano de mi abuelo, al gran Bhisma, o contra Drona, mi maestro? Con mendrugos me sustentara de limosna en este mundo, antes de matar a preceptores tan dignos de reverencia, pues al hacerlo, por grande que sea la ambición que ellos alimenten, todo cuanto yo gustara después estaría tinto en sangre. No sé qué fuera mejor para nosotros, el que les venciéramos o nos venciera, pues quienes tenemos de enfrente, airados y con ademán amenazador, no dejan de ser los hijos de Dhritarashtra, cuya muerte amargaría nuestra vida. Sigue con el conflicto, con el desaliento, con la duda. Mira qué frase más bonita. Mi corazón se ve asaltado de temores en esta oscura noche de mi alma, y mi razón, atormentada por la duda, se halla confusa y vacilante. A ti, pues, acudo, para que me saques de esta cruel incertidumbre. Soy tu discípulo. A tu protección me acojo y, postrado a tus plantas, te suplico que me instruyas. ¿Cuál es el camino de mi deber? Nada veo que pueda disipar la angustia que embarga mis sentidos. Aun cuando obtuviera yo una amplia y sin rival soberanía de la tierra y aun el supremo dominio de los dioses. Fijaos que bien representa la angustia, la duda del discípulo, la duda del buscador, cuando llega a esa encrucijada. Sanjaya continúa. Luego que tales términos se hubo expresado Arjuna, dirigiéndose a Krishna, añadió, no quiero pelear. Y guardó silencio. Entonces Krishna, sonriente, así le habló al príncipe que tan desalentado y pesaroso se mostraba entre ambos ejércitos. Krishna. Aquí viene la enseñanza, la filosofía Sankhya. Te lamentas por lo que no debieras lamentarte, si bien sensatas son tus palabras. El sabio no se angustia por los vivos ni por los muertos, pues vida y muerte se desvanecen. Ni yo, ni tú, ni estos caudillos, en tiempo alguno hemos dejado de existir, ni dejaremos de ser en adelante. Así como el espíritu que mora en el cuerpo pasa en la infancia, la juventud y la vejez, así también pasa más tarde a otro cuerpo, la reencarnación. Y añade, el sabio no abriga de esto la menor duda. Y a repetir el párrafo que es de suma importancia. Así como el espíritu que mora en el cuerpo pasa en él la infancia, la juventud y la vejez, así también pasa más tarde a otro cuerpo. El sabio no abriga de esto la menor duda. Del mundo de los sentidos procede el calor y el frío, el placer y el dolor. Son efímeros y transitorios, van y vienen. Sobreponte a ellos con valentía. El hombre a quien ni el dolor ni el placer conturban y permanece inalterable en toda circunstancia, es merecedor de la inmortalidad, de la ecuanimidad, la serenidad, y el verse imperturbable ni ante el dolor ni ante el placer,
cosa tan difícil para la mayoría de nosotros. Lo ilusorio nunca es. Lo real nunca puede dejar de ser. Verdad percibida por quienes han penetrado la esencia de las cosas. Indestructible es aquel. Aquel es un epíteto hacia Dios, muy común en la filosofía védica, llamar aquel. Indestructible es aquel que desplegó el universo y cuya esencia todo lo penetra. ¿Quién puede aniquilar a este imperecedero ser? Estos cuerpos que aquí ves, frágiles y sujetos a la disolución, no son otra cosa que simples envolturas del espíritu eterno. Otra frase para enmarcar. Estos cuerpos que aquí ves, frágiles y sujetos a la disolución, no son otra cosa que simples envolturas del espíritu eterno, indestructible e inconmensurable. Por lo tanto, decídete a combatir, ilustre sucesor de Bharata. Bharata era el padre de todos los de Bharata. Están en un error quienes opinan que el espíritu mata o se le puede matar, pues ni mata ni puede ser matado. Esta es otra frase muy conocida del Bhagavad Gita. El espíritu ni mata ni puede ser matado. Nunca ha tenido nacimiento, ni tampoco está sujeto a la muerte. No habiendo sido, jamás dejará de ser. Eterno, no nato, imperecedero, sin principio ni fin. No se aniquila ni experimenta quebranto alguno cuando se destruye su envoltura mortal. Sabiendo, pues, que el espíritu del hombre es indestructible y perpetuo, y que no está sujeto al nacimiento ni a la muerte, ¿cómo creer que puede aniquilar o ser aniquilado? De la propia manera que el hombre desecha sus viejas vestiduras para ponerse otras nuevas. Me está haciendo un símil con la ropa. La ropa vieja la tiramos y nos ponemos nuevas. Así también el espíritu, después de abandonar su gastado cuerpo mortal, toma posesión de otros nuevos. Arma ninguna puede herirle, ni fuego quemarle, ni agua humedecerle, ni viento orearle. ¡Qué poesía! Porque es invulnerable, incombustible, impermeable e insensible al aire. Es eterno, omnipresente, inmutable, permanente, siempre uno. Sabiendo Arjuna que él, el espíritu, es invisible para el ojo mortal y que se halla más allá del pensamiento y de todo cambio, cesa de dar rienda suelta a tu dolor. Pero aun cuando lo creyeras muerto, pero aun cuando le creyeras de continuo nacido y de continuo muerto, tampoco así, oh guerrero de potente brazo, debieras afligirte. Porque de igual manera que todo cuanto ha nacido debe morir, así también todo lo que ha muerto debe infaliblemente renacer. No te apesadumbres, pues, por lo inevitable. Los seres únicamente se conocen en su estado intermedio. Son inescrutables en su origen antes de nacer y en su condición final, después de morir. ¿Por qué entristecerte? Esta frase es interesante. Los seres únicamente se conocen en su estado intermedio, lo que conocemos ahora como nuestra vida, la que sea. Y es inescrutable lo que había antes y lo que habrá después, salvo para los sabios, que han penetrado en ese conocimiento. Y aquí surge la duda tan común. Y todo esto es una creencia, puede tomarse como una creencia. Y sí, lo que has dicho está muy bien, pero no me lo creo. Esto seguramente, yo también tengo mis dudas, mis reservas. Hasta que se despierta la intuición, algo dentro que va reconociendo todo esto como cierto, que resuena, pero esta duda es muy común en todos los seres. Y por eso en nuestros días está la polarización entre el escepticismo, el ateísmo, de no creer nada, o la credulidad. La credulidad, que es
soy cristiano, creo en la doctrina cristiana porque así lo creo, porque me han inculcado. Si soy musulmán, lo mismo. Si soy hindú, lo mismo. Creo en las escrituras, creo en lo que dice aquí y no me lo cuestiono. Son las dos posiciones, o la credulidad o la incredulidad, el ateísmo. Y es muy normal, porque, como dice aquí, los seres únicamente se conocen en su estado intermedio. No podemos conocer lo que había antes y lo que había después. Salvo que este conocimiento nos lo diga alguien que lo sabe porque lo ha experimentado. Entonces la duda de Arjuna es muy común y es intemporal. Por eso este texto, que se haya escrito hace 3.000 o 4.000 años, es moderno, es vigente, es para hoy, porque seguimos teniendo las mismas dudas. Bien, unos consideran al espíritu como una maravilla, otros hablan de él como un portento, y otros oyen hablar de él como un prodigio. Pero nadie, después de oír, es capaz de comprender. Siendo el espíritu sempiterno e indestructible, no puede recibir el menor daño. Así, no te aflijas por ninguna criatura viviente. Eso no significa que haya que ser malo ni diferente, sino desde ese conocimiento. Por otra parte, no eches en olvido tus obligaciones como guerrero y no vaciles. Para un satrilla, lo que decía de las castas, Arjuna es un satrilla, la casta de los guerreros. No hay deber más sagrado que el pelear por una causa justa. Felices y afortunados quienes militan en ese glorioso combate que les abre de par en par las puertas del cielo. Pero si, olvidando las obligaciones de tu casta, te resistes a tomar parte en él, faltarás a tu deber, mancillarás su honor y sobre ti pesará vergonzoso delito. La gente pregonará tu perpetua deshonra, y para todo hombre bien nacido, la deshonra es peor que la misma muerte. Los jefes creerán que rehuyes al combate por cobardía, y te verás menospreciado por aquellos mismos que más te ensalzaban. Tus enemigos te recriminarán en tales términos, que la lengua se resiste a expresarlos, y harán escarnio de tu valor y tus proezas. Puede haber mayor ultraje. Si sucumbes en la lid, abriránse para ti las puertas del cielo, es decir, si pereces en combate, si mueres en la batalla. Si triunfas, el señorío sobre la tierra será el galardón de tu victoria. Yérguete, pues, hijo de Kunti, y decídete a luchar. Esto parecido sucede en la Ilíada, con Aquiles, con la decisión de Aquiles, que le dicen que si va a Troya morirá seguro, pero a cambio tendrá una vida honrosa, o sea, una memoria honrosa. Será recordado por generaciones infinitas, como Aquiles, el glorioso. En cambio, si se queda en su patria, en Tesalía, gozará una vida larga y feliz. Tendrá hijos, pero una vez de muerto nadie se acordará de su nombre ni de su linaje. Y entonces Aquiles, sabiendo esto, sabiendo esta profecía, este oráculo, toma su decisión, la decisión de luchar y de ir a Troya, de cumplir con su deber de guerrero. Arjuna, pues, aparte, lo mismo. Es un satrilla y tiene que luchar, su deber es luchar. Acepta por igual el placer y el dolor, la ganancia y la pérdida, el triunfo y la derrota, y apréstate a la batalla, así no caerás en pecado. Acabo de exponerte la filosofía Sankhya, el conocimiento que conduce a la visión de lo eterno. Escucha ahora las enseñanzas referentes al yoga, o filosofía de la acción. Si llegas a entenderla, te librarás de las cadenas de todo orar. Bien, hasta ahora, la filosofía Sankhya es ese conocimiento del espíritu eterno e indestructible, esa comprensión, ese entendimiento. Puede surgir la duda, es normal. Podemos decir, yo no creo. Vale. La filosofía es esta, la teoría es esta. Existe un espíritu eterno, indestructible, y lo demás son vestiduras, envolturas, como una cebolla de capas. Y ahora le voy a explicar el yoga de la acción, el karma yoga, el cómo actuar de forma correcta. No hay esfuerzo estéril ni de consecuencias perjudiciales para quien huella este camino. Hasta un leve progreso salva al hombre del nacimiento y de la muerte.
Uno es el objetivo del hombre, que lo ha emprendido, alcanzarlo. Pero dispersos, inmudables son los pensamientos de los irresolutos. Los inconstantes de escaso discernimiento mucho hablan y se regocijan con la letra de los Vedas diciendo, nada hay sino esto. Los inconstantes de escaso discernimiento mucho hablan y dicen, nada hay sino esto. Suena esto. Con egoísta deseo tienen el cielo por meta y se representan el futuro nacimiento como recompensa de sus acciones. Esto es, los que siguen pues, una religión y actúan por el afán de recompensa. Actúan egoístamente, en el sentido que se explica en este término, que es hago algo a cambio de esperar recibir algo. Por ejemplo, hago una acción bondadosa, pues doy dinero a un pobre o doy comida a un pobre, no por la acción en sí misma, sino porque espero, a ojos de Dios, ser bueno y que me recompense pues, con el cielo o con recompensas celestiales en nuestra vida. Este es el sentido de la acción egoísta. ¿Sí? ¿Se entiende? El hacer algo a cambio de esperar obtener algo. Así practican muchas y diversas ceremonias para gozar de riqueza y poderío. Quien vive apegado a lo transitorio sigue los floridos discursos y prefiere el goce de la mansión celeste a la eterna absorción en la divinidad. La enseñanza de los Vedas concierne a las tres cualidades o gunas. Las gunas es un concepto filosófico de la filosofía védica muy común. Hay tres gunas en la materia. Tamas, que es reposo, rayas, que es acción o movimiento descontrolado, y sattva, que es equilibrio o velocidad en reposo. Es como una rueda que gira a toda velocidad y parece que está quieta. Eso es sattva, reposo, movimiento en reposo. Rayas es dispersión y tamas, inercia. Y todas las cualidades de la materia están inmersas bajo alguno de estos principios. La Ayurveda también basa prácticamente toda su enseñanza o su método en este concepto de las tres gunas. Y de aquí surgen los tres tipos de personalidad o de carácter, los tres caracteres de Vata, Pitta, Kapha. Bueno, las gunas es un concepto que seguramente saldrá más veces. Trasciéndelas, Arjuna, así como supera los pares de opuestos, la dualidad. La dualidad es la cualidad de este universo fenoménico, los pares de opuestos. Y si queremos ascender, tenemos que liberarnos de esa dualidad para llegar a la unidad. Así como supera los pares de opuestos y permanece firme en la verdad eterna. Por encima de todo anhelo mundano, concéntrate en la plenitud de tu yo. Tan provechosos son los Vedas para el Brahman iluminado como el agua de un estanque lleno hasta los bordes. Haz que el móvil de tus actos sea el acto mismo y no sus ventajas. No te incite a la acción el aliciente de los frutos, pero no permitas que tu vida se disipe en la inacción. Esto es importante. La acción inegoísta. Eso se llama sanyasa. Sanyasa es la renuncia a vyasa y sanyasa. Sanyasa y tyaga. No recuerdo ahora mismo el nombre de sánscrito. Significa actuar sin apegarse a la recompensa. Actuar por actuar, porque es justo actuar. No como decíamos antes, de actúo para esperar recibir algo, sino hay que actuar por la propia acción, porque es justo actuar. Y me desentiendo, me desapego del fruto y del resultado de mi acción. Eso dicen que no genera karma, que uno se libera del resultado de eso. Si actuamos con esa acción inegoísta, esa acción de desapego. No te incite a la acción el aliciente del fruto, pero no permitas que tu vida se disipe en la inacción. Es decir, es mejor siempre actuar que no actuar. No cedas a la inacción. Firme y constante en el yoga, cumple tus deberes renunciando a todos los apegos y por igual sereno en el éxito como en el fracaso. Esta imperturbabilidad, este equilibrio se llama también yoga.
Esto es muy complicado de lograr y solo pocas personas han conseguido esa imperturbabilidad, esa serenidad tanto ante el éxito como el fracaso. Aquel que alcanza la tranquilidad ante el insulto y ante el halago, ante el éxito y ante el fracaso, se dice que es un yogi iluminado o un yogi realizado. Pocas personas hay así, sinceramente. Quizá Buda fue alguno de ellos. Y hay varias anécdotas sobre Buda, que estaba meditando un día y pues venía gente y le insultaba y le escupía y Buda permanecía impasible. Sus discípulos se los llevaban los demonios, se enfadaban, se indignaban y le decían a Buda: maestro, ¿cómo permites que te insulten y que te escupan? Y Buda decía, es decir, mantenía esa imperturbabilidad. Eso es yoga, eso es ser un buen yogi. Muy difícil para todos nosotros. Toda acción es muy inferior al yoga del discernimiento. Refúgiate en él. Aquí recalca, toda acción es muy inferior al yoga del discernimiento, al yoga del conocimiento, a la filosofía Sankhya, al Jnana Yoga, a la gnosis. Jnana Yoga es yoga del conocimiento y deriva de gnosis, el conocimiento interno. Refúgiate en él. Dignos de lástima son quienes obran en pos de la recompensa. Dignos de lástima son quienes obran en pos de la recompensa. Aquel que consigue identificarse con el yoga se abstrae de las buenas y malas acciones. Aplícate pues al yoga, que es sabiduría en acción. El hombre verdaderamente sabio renuncia al fruto de sus actos, lo que explicábamos antes. Actúa y se desentiende, se libera y eso no genera karma. Y libre de las ataduras del renacimiento, se encamina a la región bienaventurada. Dicen que la región bienaventurada es pues el cielo, el nirvana, uno que está libre de volver a reencarnarse una y otra vez. Bueno, eso ya lo iremos viendo más adelante. Cuando gracias al discernimiento hayas trascendido esta maraña de ilusiones, esta Matrix, la película Matrix está inspirada en parte en esto. Cuando gracias al discernimiento hayas trascendido esta maraña de ilusiones, se llama Maya en sánscrito, sentirás indiferencia por todas las doctrinas que te han sido reveladas, así como por las que se te revelarán. Y cuando deje de fluctuar tu mente entre las contradicciones de todas ellas y descanse inmutable en la divina contemplación, alcanzarás la unión espiritual. Arjuna, ¿qué es lo que distingue, oh Krishna, al hombre absorto en Brahman? Brahman es absorto en la divinidad, absorto en Dios, en lo más divino de nosotros. ¿De qué manera habla? ¿Se mueve y actúa como los demás hombres? Krishna, cuando un hombre controla todos los deseos de su corazón y halla dentro de sí mismo y por sí mismo el contento y la felicidad, se dice que está firme en el supremo conocimiento. Aquel cuyo corazón está libre de ansiedad y dolor, permanece indiferente ante el placer, está exento de aflicciones, temor y cólera, es calificado de sabio, firme en el supremo conocimiento. Casi nada. No nos queda nada para ser sabios. Aquel que en ninguna circunstancia de su vida se inmuta ni se siente afectado por los azares de la suerte, el que con ánimo sereno e imperturbable no se aflige en la adversidad, ni se regocija cuando la fortuna le sonríe, descansa en el supremo conocimiento. Cuando aparta sus sentidos de los objetos de sensación, como tortuga que encoge sus miembros en la concha, firme se halla en el supremo conocimiento. Los objetos de sensación son todos aquellos estímulos que llegan a través de los 5 sentidos. Los objetos de sensación, aunque no el gusto por ellos, abandonan al abstinente morador del cuerpo que de ellos no gusta, y aun el mismo gusto se desvanece al que persevera en la visión del Ser Supremo. Como puedes dar cuenta,
Como os podéis dar cuenta, esta es una enseñanza muy, muy elevada, pero que esto no os desaliente. Lo importante es el camino, el proceso. Aquí está hablando del hombre realizado. A nosotros nos queda mucho camino, que no os desaliente esto. Es un concepto muy elevado, lo que aquí se dice. Sin embargo, los sentidos fogosos e indómitos arrastran impetuosamente el corazón del sabio que contra ellos forcejea para alcanzar la perfección. Y esta es la lucha. Estos son los dos ejércitos. Estos son los Kauravas y los Pandavas. Esta es la guerra de Bhagavad Gita. Esta. Los sentidos fogosos e indómitos arrastran impetuosamente el corazón del sabio que contra ellos forcejea para alcanzar la perfección. Esta es la batalla. Esta es la guerra santa de la que tantas religiones hablan. La guerra santa de los cristianos, la yihad de los musulmanes, la batalla de Kurukshetra de los hindúes. Es esta. La de luchar contra los sentidos, contra los deseos, contra las pasiones que nos arrastran hacia lo inferior. Y el aspirante que quiere ascender, ese Arjuna que quiere subir, tiene que enfrentarse a eso. Esa es la batalla, la eterna batalla. Solo después de haber logrado la propia armonía puede tener el hombre su espíritu fijo en mí, pues únicamente aquel que ha subyugado sus sentidos puede hallar en verdad la suprema sabiduría. El hombre su espíritu fijo en mí. Aquí está hablando Krishna en primera persona. ¿Qué significa fijos en mí? No significa que haya que ser adorador de Krishna, que hacerse al hinduismo, que poner una estatua de Krishna. Eso es idolatría. Krishna simboliza el espíritu más profundo, lo más profundo del yo de nosotros mismos. Krishna significa el concepto de Atman, lo que los védicos llaman Atman, que es el yo más profundo, el yo más espiritual, esa profundidad de nosotros, rindiéndose a mí. Cuando dice a mí, significa eso. Y le dice a Arjuna, y Arjuna somos nosotros, he dicho, esa conciencia, esa psique madura, pero todavía no realizada del todo, que quiere aspirar y que quiere ascender. El hombre que se complace en los objetos de los sentidos suscita en sí una inclinación hacia ellos, obvio. A todo lo que le damos energía, pues crece. Del apego surge el deseo, del deseo el apetito desenfrenado. Del apetito desenfrenado dimana la turbación mental y de ella la pérdida de la memoria. De la pérdida de la memoria la falta de discernimiento y por la falta de discernimiento se pierde el hombre. Lo repito porque esto es muy importante. El hombre que se complace en los objetos de los sentidos suscita en sí una inclinación hacia ellos. Del apego surge el deseo. Del deseo surge el apetito desenfrenado. Del apetito desenfrenado dimana la turbación mental y de ella la pérdida de la memoria. De la memoria de todo esto, de la filosofía Sankhya. De la pérdida de la memoria, la falta de discernimiento. Y por la falta de discernimiento se pierde el hombre. La guerra de las galaxias, Star Wars, está inspirado en cierta manera también en esto. Y hay una frase del maestro Yoda, que ya entró un poco de friki, que le dice a Luke, el miedo lleva a la ira lleva al lado oscuro. No, algo así. El miedo lleva a la duda lleva a la ira lleva a la venganza, y la ira lleva al lado oscuro. Muy similar. Muy similar a esto. Pero el que dueño de sí mismo se mueve entre los objetos de sensación, con los sentidos libres de gusto y repugnancia, sojuzgados por el yo, logra la serenidad. Una vez alcanzada, se extingue toda pena y cuando el corazón permanece tranquilo, la mente alcanza a sí mismo la paz. Aquí nos está dando la clave para alcanzar la paz. Pero el que dueño de sí mismo se mueve entre los objetos de sensación, con los sentidos libres de gusto y repugnancia, sojuzgados por el yo, logra la serenidad. Una vez alcanzada, se extingue toda pena y cuando el corazón permanece tranquilo de emociones perturbadoras, en calma, la mente alcanza a sí mismo la paz.
Primero hay que actuar sobre el corazón, sobre las emociones, para que la mente alcance la paz. No hay conocimiento cuando falta la armonía entre todos los cuerpos. Sin armonía no puede haber contemplación. Sin esta no puede haber paz. ¿Y cómo puede ser feliz quien carece de paz? Aquel que abandona su mente al ímpetu de los turbulentos sentidos ve pronto extraviado su razón, como barquilla arrastrada por las olas de un mar embravecido. De consiguiente, aquel cuyos sentidos están por completo desapegados de los objetos de sensación, aquel en verdad descansa en el sereno conocimiento de sí mismo. Y en esto se basa la meditación. La meditación se basa en estar en armonía en el cuerpo, en una postura armónica estable, en eliminar los sentidos hacia afuera, en alcanzar esa armonía, esa paz, y que la mente en paz alcance ese conocimiento de sí mismo. Aquí está narrando la técnica de meditación. Lo que es noche para las multitudes es día para el hombre disciplinado. Cuando en vigilia están los demás seres, es noche para el sabio vidente. Únicamente logrará la paz aquel en cuyo corazón van a extinguirse todos los deseos. Como mueren las aguas torrenciales en el impasible océano, siempre lleno, pero sin desbordarse jamás. Quien extirpa todo deseo y vive libre del egoísmo, aflicción y vanidad, obtiene la suprema paz. Esto es lo eterno, oh Arjuna. Aquel que lo logra nunca más se haya expuesto a turbaciones ni engaños, y al llegar la hora de su muerte física queda absorbido en la divinidad. Y aquí termina el segundo capítulo del Bhagavad Gita llamado Filosofía Sankhya o Yoga del Conocimiento. Capítulo importantísimo. Seguiremos con el tercer capítulo.